Voy a compartirles la presentación. Bueno, nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar con el tema. Voy a tratar de dar un pequeño repaso de las primeras diapositivas por si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de conectarse en la sesión previa. En general les explicaba que la fisiología pulmonar se genera a través de una contracción del diafragma, que eso condiciona una presión activa intratorácica y es la manera fisiológica en la cual se genera la inspiración por presiones negativas. En un paciente que tiene una ventilación mecánica, esto es antifisiológico, porque esto se genera a través de presiones positivas que el ventilador emite hacia el paciente, por lo cual es importante reconocer que cualquier programación que nosotros realicemos con el ventilador, estamos exponiendo al paciente a producir tipos de complicaciones que pudiéramos observar. La idea de la charla es dar los parámetros iniciales para no, digamos, proteger al paciente, ¿verdad? Recordar que la ventilación es parte integral de todo un tratamiento, digo, no es lo que lo va a salvar, va a mejorar sus parámetros ventilatorios, pero es un tratamiento integral. Mencionaba yo en la charla, la intro previo, que esto es importante, estas sesiones que hace el doctor Miguel, el doctor Víctor, que están organizando estas pláticas fraccionadas, esta es la ventaja de saber que todas estas parámetros, todas estas situaciones clínicas influyen en el pronóstico del paciente. Agradezco la oportunidad de que me dieran de poderles platicar de lo que es inicialmente la ventilación mecánica. Recordar las medidas de bioseguridad, las indicaciones de ventilación mecánica por hipoxemia o por hipercapnia. Hipoxemia, dijimos, a pesar de la administración de oxígeno suplementario, persiste saturaciones bajas o una PaO2 abajo de 60, o por hipercapnia, que a pesar bueno, del tratamiento persista con una PaCO2 arriba de 50 y que condicione una acidosis. Los tipos de ventilación, mencionábamos la ventilación controlada, asistida y espontánea. La controlada es en la cual el paciente no participa para nada en la ventilación, todo lo controla el ventilador. Y en la asistida es en aquella en la cual el paciente comienza la inspiración y el ventilador detecta eso y lo va a asistir. Y la espontánea, aquí sí, completamente el paciente es el que condiciona el inicio de la inspiración, su frecuencia respiratoria, y el ventilador lo que hace es simplemente da apoyo o soporte. Los modos de ventilación en general son los que están controlados por volumen y controlados por presión. Mencionamos que en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo o del adulto es importante mencionar las controladas por volumen son las que han demostrado menor volutrauma o barotrauma en el paciente, por lo cual son las que se prefieren. En general, habíamos mencionado, la diferencia es que en las controladas por volumen, obviamente no vamos a controlar, o su ventaja es que podemos controlar el volumen que entregamos, pero tenemos que estar vigilando la presión de las vías aéreas. Y en las controladas por presión, controlamos la presión, pero tenemos que estar vigilando el volumen que se administra. Esa es la única diferencia, por lo cual son los parámetros en los cuales se programan de manera diferente, pero para ambos habría que programar pues la frecuencia respiratoria, FIO2, PIP, y bueno, la sensibilidad, el disparo o el trigger. Cada una de estos dos tipos de ventilación me voy a enfocar principalmente en la asisto control volumen, que como menciono es de las que producen menos daño en el paciente con SARS. En gráficas, les hacía yo la invitación a leer un poco sobre las gráficas. No es muy complejo, de hecho lo que les voy a explicar es algo muy sencillo, muy básico, y la idea es que ustedes puedan identificar en estos pacientes, simplemente por el hecho de observar el monitor, que ustedes puedan saber qué tipo de ventilación está llevando el paciente. En la ventilación que es controlada por volumen, como habíamos mencionado, entregamos un flujo y un volumen exacto al paciente. Entonces, eso genera que en la gráfica de volumen-tiempo siempre se va a estar generando la misma cantidad de volumen.
y el flujo se entrega completamente el programado en la inspiración, ¿sí? Y después está la expiración. Hasta este punto, ¿sí? Que vendría marcándose una línea recta y vendría siendo la parte inspiratoria y la parte expiratoria, ¿sí? Hasta que se genera una nueva inspiración. Como esta es controlada por volumen, la presión o la gráfica de presión-tiempo es la que se ve variable, a diferencia del que es controlado por presión, en la cual la gráfica de presión queda en esta forma cuadrada porque es donde estamos administrando una presión precisa o exacta, ¿sí? Y las que van a variar es el volumen, que va a depender de la presión que le administramos al paciente, y el flujo, también el flujo, ¿verdad? Entonces, ventilación por presión, controlo presión, pero no volumen, control por volumen, controlo flujo volumen, pero no controlo presión. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en un rato más. Esta es una pausa inspiratoria que nos va a servir para medir presiones y ahorita voy a explicar esta gráfica. Esto es en relación a poder distinguir lo que llamamos ventilación asistida y ventilación controlada. En la ventilación controlada mencionamos que el aparato completamente indica o es mandatoria la ventilación, es decir, que el paciente no tiene ningún esfuerzo, ya sea porque esté completamente sedado o por algún problema o situación que está generando esta condición, por lo cual vemos que el inicio de la inspiración, que es esta parte marcada, es completamente dependiente del aparato, ¿verdad? En cambio, acá está asistida, es decir, en esta, si pueden ver la diferencia, se genera una presión negativa porque el paciente inicia la inspiración y este es el trigger o gatillo que genera que el aparato identifica este inicio de la ventilación y comienza a administrar, en este caso, volumen, ¿verdad? A cierto flujo. Entonces, esta sería la parte inspiratoria, donde entra flujo, aumenta presión, entra el volumen programado y después está la expiración. ¿Sí? Asistido, controlado. ¿Sí? Entonces mencionaba yo que para poder programar un ventilador inicialmente necesitamos una cinta para poder medir al paciente y poder comenzar con el primer parámetro que es el volumen ideal o volumen corriente. El modo de ventilación, mencionamos que para estos pacientes lo más adecuado sería la ventilación por volumen y ajustar todos los demás parámetros. Inicialmente lo que vamos a administrar es un volumen corriente o volumen de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Es por el peso del paciente. Para esto es la cinta métrica, ¿sí? Para medir la talla del paciente en metros y hasta aplicar la fórmula, ¿verdad? Sería talla en metros al cuadrado por 21.5 en mujeres o por 23 en hombres. Y eso nos va a dar el peso ideal, de acuerdo a esta fórmula de la... Entonces vamos a poder calcular ahora sí, para pacientes normales se puede comenzar con 8 o 6. Después vamos a ver las diferencias en el SDRA. Entonces, ¿por qué no se hace por el peso del paciente? Porque si una persona es delgada, su capacidad pulmonar no se va a ver modificada si aumenta de peso. Es decir, sus pulmones siguen pidiendo lo mismo, su funcionalidad sigue siendo igual, solamente aumentó de peso. Entonces, si yo le calculo el volumen corriente por el peso del paciente, le voy a estar administrando volumen de más. Entonces, primero es tener la cinta métrica a la mano para poder medir al paciente, hacer la fórmula del cálculo del peso ideal y ahora sí, el primer parámetro que iremos a programar sería el volumen tidal, volumen corriente a 6 mililitros por kilo de peso ideal. Ya que programamos el volumen, vamos a programar el PIP. El PIP es la presión positiva al final de la expiración. Lo único que es evitar que el alveolo se cierre por completo. Esto va a ser muy importante cuando hablemos del SDRA o del síndrome de distrés respiratorio y en pacientes normales se calcula o se inicia entre 5 y 8 aproximadamente. ¿Sí? En algunos pacientes que tienen su obesidad o incluso obesidad mórbida,
En ellos sí hay un poco más de restricción de la función pulmonar por la distensión o el crecimiento pulmonar, restringe un poco las capacitancias pulmonares. Con ellos sí sería conveniente que si tiene un IMC entre 30 y 40, poder comenzar un PIP a 8, o si es mayor de 40, un PIP con 10. Esto es normal, ¿sí? El PIB en las gráficas que mencionamos lo vamos a ver aquí. Esta línea es la línea basal de 0 y el PIB lo que hace es que deja una porción, perdón, una presión base, ¿verdad? Esta presión base que el ventilador deja es el PIB y es el que permite que al final de la expiración el alveolo no se colapse. Si ponemos PIB muy altos, vamos a causar barotrauma y daño pulmonar. Por eso es importante que el PIB no lo establezcamos de un inicio entre 5 y 8. ¿Sí? Después de esto, programamos volumen de acuerdo a talla y a peso ideal. Programamos el PIB. Ahora vamos a programar el trigger o disparo. Este puede ser programado por flujo o por presión. Y si se programa por flujo, lo correcto sería dejarlo a 1 a 2 litros por minuto, y si es por presión, de 0.5 a -2. Es negativo porque recuerden que es en base a la inspiración del paciente. Entonces, lo que hace el disparo o trigger simplemente es detectar el esfuerzo inicial del paciente para administrar el flujo volumen. Es importante tomar en cuenta que si no se programa de manera correcta, puede producir asincronías, que es una de las complicaciones que se tendrían que manejar. Entonces, idealmente sería dejarlo de 1 a 3, de 1 a 2, perdón. Si es le dejé con asterisquito, esto es lo más común que nosotros manejamos, programarlo por flujo. Entonces, llevamos volumen, llevamos PIB, llevamos disparo y la FIO 2. La FIO 2 es importante dejarla entre 21 a 60%. No se recomienda en FIO2 arriba del 60% en personas normales por el riesgo de administrar oxígeno, radicales libres y todo el proceso inflamatorio que puede condicionar administrar oxígeno además. Existen unas guías de tratamiento de oxígeno en pacientes críticos, las cuales han demostrado que como recomendación fuerte, mantener a un paciente con una saturación entre 93 y 96 es lo ideal. En algunos pacientes con una recomendación un poco más débil, arriba de 90, principalmente los pacientes con patologías coronarias, por lo general con que saturen de 90 para arriba es correcto, ¿sí? Es decir, no buscamos el 100%. Hay mucho daño por causar, por administrar oxígeno. Entonces, de manera inicial, considerar una FIO2 entre 21 y 60 para mantener por lo menos una saturación de 90 a 96 en pacientes normales, ¿sí? Otro parámetro que se trata de programar, y digo trata porque no se programa en el ventilador, que es la relación inspiración-expiración. Quiere decir que de un total, de un ciclo completo de inspiración y expiración, aproximadamente un tercio corresponde, o una tercera parte corresponde al tiempo inspiratorio, que es cuando entra el flujo volumen, que esta es gráfica para asisto control volumen, y el 2/3 partes es el tiempo expiratorio. Este lo vamos a controlar principalmente por el flujo inspiratorio, porque esto comenzaríamos controlándolo por el flujo inspiratorio o por la frecuencia respiratoria, ¿sí? El ventilador nos va a estar marcando y nosotros vamos a mover los parámetros de flujo y frecuencia hasta tener una relación IE de 1 a 2 o de 1 a 3, ¿sí? Ahora el flujo lo programaríamos entre 25 y 60 litros por minuto. Se puede programar para que se entregue de manera desacelerado, o digamos que se entrega completo en esta gráfica cuadrada, o una entrega desacelerada. En teoría, de entregarlo de esta manera produce menos daño. Esta opción nos la da el ventilador, pero no nos estresemos si no sabemos. Mientras no dejemos flujos muy elevados, porque aumentamos las presiones, alteramos la relación inspiración-expiración. Y regularmente, ¿qué flujo comenzamos? En lo personal, por lo general comenzamos entre 32 y 35 y vamos moviéndolo
hasta ajustarlo a una relación de inspiración-expiración 1:2 o 1:3. ¿Sí? O sea, lo vamos moviendo hasta lograr la relación IE que deseamos. La frecuencia respiratoria. Entonces, hasta este momento, a nuestro paciente le programamos un volumen de acuerdo al peso ideal, le programamos un PIP, le programamos una FiO2 adecuada, programamos el trigger o gatillo, programamos el flujo del paciente y que tenga una adecuada relación inspiración-expiración, y ahora programamos la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria pues, normal sería programar de entre 12 a 20, pero en un paciente normal, lo ideal es que la mantengamos para tener un CO2 deseado correcto, que sería lo normal entre 35 y 45, pero le dejo como deseado, puede ser que por su gasometría necesitamos programar una frecuencia esperada. Es decir, si yo tengo un paciente con una acidosis metabólica, probablemente su bicarbonato está bajo, entonces el paciente va a tratar de compensar con una alcalosis respiratoria, va a estar aumentando sus frecuencias respiratorias para barrer CO2. Cuando lo intuban, y luego y el paciente antes de intubarlo tenía 30 de respiración, lo intubamos y le pongo 12. Entonces le estoy cambiando, le estoy modificando toda la fisiología que estaba compensando parte de esa acidosis. Entonces, ¿qué frecuencia respiratoria sería lo correcto? Necesitamos partir de una gasometría arterial en ese momento para poder decidir de acuerdo al CO2, dejarlo de acuerdo al bicarbonato que tengamos. Primero, habría que considerar si tenemos acidosis metabólica o alcalosis metabólica, y de acuerdo a la gasometría, considerar qué nivel de CO2 yo necesito para compensar mi nivel de bicarbonato. Ya que sé mi nivel de CO2 esperado, ahora lo corrijo por frecuencia. Es decir, mi frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual, obtenido también de esta misma gasometría, entre el CO2 que yo espero tener de acuerdo al bicarbonato, y me va a dar la frecuencia respiratoria que yo quiero. Había dejado yo aquí algún ejemplo, pero ahorita si quieren repasamos con algún ejemplo más, pero esto les voy a dejar al final unas aplicaciones para celular que traen ya estas fórmulas. Lo único que tienes que saber es usarlas. Ya no tenemos que, digamos, aprendernos las fórmulas, pero sí saber que cuando se intuba el paciente o alguien lo intuba y nos toca programar inicialmente, vamos a necesitar la gasometría arterial para ver el bicarbonato y el CO2 que tiene el paciente y ajustar con eso la frecuencia respiratoria. La recomendación sería nada más no dejar respiraciones elevadas o altas, si no es para compensar esto, ¿verdad? Producen daño. La pausa inspiratoria no se programa, no se programa en el modo de asisto control volumen o control volumen, pero nos permite hacer una pausa inspiratoria, nos permite medir presiones. La mayoría de los ventiladores nos permiten hacerla, ya sea el Puritan Bennett o el Vela, que son los que usamos regularmente en urgencias. ¿Y para qué nos sirve hacer una pausa inspiratoria? Esta es la gráfica que les había yo mencionado para un asisto control volumen o control volumen, donde tenemos presión-tiempo. Recuerden que en la modalidad del ventilador eh, control volumen, asisto control volumen, su desventaja es que necesitamos estar monitorizando las presiones. Controlamos el volumen que se entrega, pero no podemos controlar las presiones que se generan en la vía aérea. Entonces, la más importante de ellas, pues es la presión pico, ¿verdad? La presión pico es la presión completa que se genera desde la base cero, ¿sí? Hasta la máxima presión que se genera en la vía aérea. Si se fijan, corresponde a la entrega de volumen y flujo, ¿sí? Genera el máximo grado de presión. Regularmente estamos hablando, acuérdense que dijimos de lo normal, y ahorita voy a hablar del paciente con SARS. Idealmente debe ser menor de 35. Presiones elevadas producen barotrauma, neumotórax y otro tipo de complicaciones. Entonces, siempre tenemos que estar vigilando las presiones.
Regularmente la mayoría de los aparatos o ventiladores nos van a dar esta presión, por de cajón o fijamente nos van a estar dando esta presión. Nada más habría que estar vigilando que no pase los 35. Al hacer la pausa inspiratoria, que esta es la pausa inspiratoria, vamos a poder medir la presión meseta o que le llaman presión plató. La presión meseta no debe de medir, la pausa inspiratoria, perdón, se debe hacer por lo menos 3 segundos para poder medir la presión meseta. Regularmente no debe ser mayor de 30. Y pues la razón que tiene es porque presiones, recuerden que es antifisiológica la ventilación, o sea, metemos presión dentro de las vías aéreas. Esto va a generar o puede vencer la presión, puede vencer la presión que se genera en el ventrículo derecho y causar disfunción ventricular derecha. Entonces, si metemos presiones de esa parte del barotrauma, riesgo de neumotórax, vamos a generar que el ventrículo derecho no funcione de manera adecuada y vamos a empeorar las condiciones del paciente. Entonces, de esto tenemos unas definiciones muy sencillas, que es la presión transaérea y la presión o driving pressure, que es la presión de distensión. La presión transaérea es nada más restar la presión pico, restarle la presión meseta. Regularmente esta debe ser menor de 3. Si yo resto el PIP, se lo resto a la presión meseta, me va a dar la presión de distensión o driving pressure. Esta, para la mayoría de los pacientes, debe estar menor de 13. Pues son como metas de presión para programar el ventilador inicialmente, ¿verdad? Este es uno de los ventiladores que regularmente tenemos en urgencias, es un Vela. Si, como pueden ver, está programado por volumen. ¿Y qué es lo que vamos a programar de todo lo que hablamos ahorita? En este caso, las gráficas que nos dan, si ustedes ven, la parte que se ve en color rojo, pues representa la inspiración o la entrega. En este caso, ¿qué entrega? Entrega volumen y un flujo que está en desacelerado, ¿verdad? Por eso se ve. Y pues la gráfica de presión que se genera no es cuadrada, completamente cuadrada, porque ese sería en el modo de presión. Y lo que nosotros programamos en el ventilador, pues es, habíamos dicho, inicialmente tendríamos que programar el volumen tidal. El volumen tidal en un paciente normal, repasamos, es de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal con las fórmulas que mencionamos, de acuerdo a la talla del paciente. Después de esto, vamos a programar una PIP que regularmente debe estar entre 5 y 8, ¿sí? Pacientes con índice de masa corporal de 30 a 40 puede ser de 8, o si tiene índice de masa corporal mayor de 40 puede ser 10. Habrá que programar una FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno. Lo normal, lo que respiramos al aire ambiente es 21, entonces va desde 21, pero tratar de que no sea más de 60. Sea la necesaria también para mantener una adecuada saturación capilar de oxígeno, regularmente entre 92 y 96 y en algunos pacientes desde 90 hasta 96. ¿Sí? No se estresen porque la quieran ver al 100, de hecho no sería lo correcto verla al 100. Creo que hace hasta menos daño tenerla en un 99 que en un 100. Después de tener programado nuestro volumen por kilo de peso, por kilo, el PIP y la FIO2, programamos el gatillo o trigger. Regularmente lo dejamos, en este caso está por litros, entonces es por flujo, es de 1 a 2, ¿sí? Y programamos nuestra flujo. El flujo regularmente les menciono que un servidor por lo general comienza entre 32 y 35 y lo vamos moviendo. Bueno, aquí no se alcanza, aquí nos dejó tiempo inspiratorio, pero habría que dejar que nos visualicen esta parte, la relación inspiración-expiración, para poder ver que el flujo lo vamos a mover hasta tener una inspiración-expiración de 1 a 2 o de 1 a 3. Y la frecuencia respiratoria que programamos entre 12 y 20 de manera inicial, pero lo ideal es que tenemos que ajustarla de acuerdo a la gasometría para ver el nivel de carbonato y el CO2 esperado y hacer los cálculos. ¿Sí? ¿De dónde hacemos la pausa inspiratoria?
La pausa inspiratoria se hace en este botón, que es la pausa inspiratoria. Habrá que sostener el botón de 1 a 3 segundos para ver la pausa inspiratoria y poder medir las presiones, ¿sí? Entonces, si se fijan, la presión en este paciente estaría alrededor de 20, que sería la presión pico, que es la punta, la presión pico. Aquí no puedo medir la presión meseta porque necesito hacer una pausa inspiratoria para medir la presión meseta y calcular la driving pressure y la presión transaérea. Pero por lo menos saber que la presión pico no debe estar mayor a 35. Cuando, otra vez, lo mismo les mencionaba, cuando tenemos una gráfica que es por control de volumen o controlada por volumen, vamos a ver cuadrado el flujo. Cuando es controlado por presión, vamos a ver cuadrado la presión, ¿sí? Porque aquí se entrega de manera constante, a diferencia del modo de controlado por volumen, que es variable. Cuando es nada más como mención general, los parámetros siguen prácticamente igual. Lo único que aquí cambia es que aquí se programa una presión soporte que puede ir de 0 hasta 12 y se va a programar la necesaria nada más para lograr un volumen de 6 a 8. Es decir, aquí no vamos a poder controlar el volumen que le vamos a entregar al paciente. Tenemos que ir ajustando la presión hasta lograr que el paciente marque un volumen que deseamos y eso lo vamos a ir viendo aquí. Este es, por ejemplo, yo veo el volumen que yo le estoy programando y el volumen que el paciente está metiendo. Entonces yo tendría que ir ajustando en el modo de presión, tendría que ir ajustando la presión hasta lograr un volumen deseado. Para los pacientes que están en este modo, el PIP se conoce como CPAP, pero igual se programa de 5 a 8 y todos los demás parámetros prácticamente son los mismos. Nada más tenemos esta diferencia. Recordar, como habíamos dicho, que en pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio se prefiere el control por volumen. Entonces, todos estos parámetros que mencionamos tienen o van a generar lesión pulmonar. Entonces, si no se programan de manera correcta, vamos a producir desde barotrauma, volutrauma, patelectasias, o podemos producir neumotórax o varios tipos de lesión alveolar o pulmonar, por lo cual se maneja lo que es el BILI, que es el daño, evitar el daño pulmonar por la ventilación mecánica. Entonces, se considera esto que son la ventilación pulmonar protectora. Esto, como les mencionaba, no es nuevo, hay diferentes grupos de trabajo y hay múltiples estudios de investigación que se han realizado. Sabemos que ahora, pues, el COVID, pues nos da el síndrome de estrés respiratorio, lo que es conocido ya de antes y es de lo que les voy a hablar. ¿Qué es lo que cambia? Pues como pueden ver en la gráfica, si recuerdan los parámetros, digamos, normales que programamos en la mayoría de los pacientes, en esta modalidad, tratando de programar de una manera protectora, los volúmenes son menores. Es decir, evitamos el volutrauma, se manejan con volúmenes más bajos. De hecho, lo ideal sería comenzar entre 4 y 6, ¿sí? Pero aquí ya no se hace por peso ideal, aquí lo hacemos por peso predicho. Cambia la fórmula. Ahorita voy a mostrarles la fórmula. Entonces, esto salió de un estudio que hizo en el 2000, donde se comparó en pacientes con SARS el manejo con volúmenes altos y pips altos y volúmenes bajos con pips graduados. Y eso incluso arrojó una escala de graduación del PIB, que lo vamos a ver ahorita. Para manejar el FIO2 y la PIP, hay unas tablas que les voy a enseñar ahorita y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Están disponibles para ustedes en internet, que son tablas para ajustar el PIP y la FIO2. ¿Para qué? Para lograr una saturación de entre 88 y 94. Esta sería como que nuestra meta. ¿Cuánto PIP? No sé, o sea, depende lo necesario para lograr esta saturación. Y esto va a ser con unas tablas de la ARCD-NET. La presión de oxígeno, esta la buscamos entre 55 y 80, ¿sí? Pero si no tenemos, digamos, si no tenemos disponibilidad de estar tomando gasometrías a cada rato, por lo menos la inicial, para poder hacer la programación inicial y si acaso tener algunas de control y tener el pulsoxímetro, con eso podemos estar viendo la monitorización del paciente. Habíamos mencionado que por la fisiología del sistema respiratorio por el COVID,
forman muchas atelectasias o hay mucha ocupación alveolar por el daño que se genera por la presencia de todo el proceso inflamatorio a nivel alveolar. Eso va a limitar mucho la posibilidad de distender el pulmón y eso genera zonas o áreas donde la distensión van a ser de manera diferente, de acuerdo a los sitios de afección del parénquima pulmonar, por lo cual es importante, o es lo que marca, que el volumen, administrar volúmenes elevados va a generar más daño. Entonces lo que se busca es mantener principalmente esa vía aérea abierta, por lo cual se va a manejar principalmente con PIPs más altos, no tanto con volumen alto, sino con PIPs más altos. Entonces, esta modalidad de asisto control volumen o control volumen es la que permite tener mayor control de este volumen y del PIB. Por eso es que es la que se prefiere. Obviamente, como estamos hablando de evitar lesión a nivel pulmonar, tenemos que controlar mucho las presiones, tanto la presión pico como la presión meseta. Idealmente la presión pico con estos pacientes, habíamos dicho 35, aquí lo ideal es que esté por abajo de 31. Y la presión meseta, aquí puse asteriscos porque hay diferentes estudios, ahorita os voy a platicar de dos, donde se recomienda que sea menor de 30, pero idealmente debe ser menor de 25. ¿Sí? Y bueno, una driving pressure o presión de distensión menor de 13. La relación inspiración-expiración también lo ideal es modificarla a un 2, que eso he dicho que sería normal como en otros pacientes, pero aquí puede estar incluso de 1 a 1.5. Debido a que en estos pacientes se van a manejar volúmenes menores la programación sería de 4 a 6, idealmente mililitros por kilo de peso predicho. Esto va a condicionar que esta cantidad menor de volumen va a generar hipercapnia. Entonces, en estos pacientes vamos a tener una hipercapnia permisiva. Regularmente mencionamos que lo normal es de 35 a 45, pero en estos pacientes se puede permitir hasta un máximo de 48, aunque inicialmente pudiera ser aceptable que no se pase de 60. Sí, o sea, inicialmente es no pasar de 60, pero considerar que conforme vamos a ir progresando el paciente, ¿Qué es pase de esta? 48. Ahora como especialistas. Esto es nada más de gráficas, no me voy a meter tanto en esto, nada más para mencionar que los pacientes que generan muchas zonas de condensación de atelectasia es lo que va a impedir debido al daño que se genera, que tanto los procesos inflamatorios y la activación de la cascada de la inflamación y la lesión que hay a nivel de los neumocitos tipo 2, disminución de surfactante, producción de líquido que produce este edema alveolar por el proceso infeccioso, las zonas de mayor grado de trombosis, pues todo eso va a complicar los alveolos y eso va a generar que los alveolos no se distiendan de manera correcta, por lo cual van a necesitar mayor presión para lograr generar mayor o mejores volúmenes, ¿verdad? No tantos volúmenes, sino es mayor presión para poder mantener abiertos estos alveolos, que durante la inspiración es donde van a tener va a ser más importante manejar el PIB correcto, ¿verdad? Obviamente, esta imagen no es nueva, les menciono, esto del SARS es conocido desde el 2000, esta es una imagen obtenida del New England, que tiene aproximadamente unos 3 años que salió el artículo, pero es conocido, se trabaja con esto desde el año 2000 o antes, ¿sale? Entonces, mencioné ahorita, de las previas, que en estos pacientes vamos a modificar un poco la programación del volumen tidal de manera inicial, que sería de 4 a 6 mililitros por kilo de peso predicho. Estas serían las fórmulas, ¿sí? Nada más recordar que como aquí es en centímetros y comienza en 152 centímetros, eh, hay que nada más tomar en cuenta que si alguna persona mide menos de 1,52 m, esta fórmula no aplicaría. Ahí utilizaríamos las fórmulas de peso ideal que vimos al principio, ¿verdad? Esta programación regularmente, inicialmente, yo había mencionado que es de 4 a 8. La recomendación sería igual comenzar en 6 e ir moviendo los parámetros para lograr mejorar los niveles del paciente a nivel de saturación y no evitar
que se entregue de más el volumen, genere mayor presión. Entonces, tienes esta pauta, ¿no? Si está aumentando mucho la presión, puedes bajar a los mililitros por kilo de peso que habías calculado. Entonces, es una recomendación que está en las guías que sacó ahora la OMS para manejo de pacientes con COVID. Ellos recomiendan de 4 a 8. Inicialmente se puede comenzar con 6. Y bueno, mencionaba yo que la presión meseta o plató no debe de pasar de 30. Tiene que ver mucho con evitar la disfunción del ventrículo derecho, pero hubo algunos artículos, este no es un artículo nuevo, este artículo es desde el año 2000, en el cual evaluaron pacientes, se les administraba volúmenes tidales de hasta 12 mililitros por kilo de peso, y aquí fue donde se determinó que los pacientes que recibían volúmenes tidales más bajos tenían mayor sobrevida que los pacientes con volúmenes más elevados. Entonces, ellos decidieron, o más bien a partir de aquí se determinó que lo ideal o para mejorar la sobrevida tendríamos que manejar volúmenes bajos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a tener que ir graduando. No me voy a repetir para quedar bien. Entonces, quedamos que en estos pacientes vamos a utilizar volúmenes un poquito menores. Pueden comenzar con 6, utilizando las fórmulas para calcular el peso predicho y evitar que la presión plató pase de 30. Si la presión está muy elevada, pueden ir bajando hasta 4, ¿sí? Pero también tenemos otras opciones. En relación al PIB, y también continuando hablando de la presión plató y la meseta, hubo un artículo que se realizó en el año de 2016, en el cual se comparó, fue un estudio de corte observacional que incluyó, inicialmente se registraron más de 4,000 pacientes, se terminó con una muestra de 2,800, y ellos encontraron en estos pacientes que la mortalidad estaba aumentada para aquellos pacientes que tenían una driving pressure arriba de 13 y para presión plató o presión meseta, ¿sí? Menor de 25. Yo sé que la OMS, la guía de la OMS marca que la presión plató no debe estar arriba de 30, estoy de acuerdo, pero idealmente deberíamos de tener en cuenta que no debería estar arriba de 25. Debemos de hacer lo correcto. Si estamos viendo que tiene presión de 25, tal vez a lo mejor si no somos expertos en ventilación mecánica, pues podemos ir activando las alarmas y ver la manera de evitar el daño pulmonar que se le pudiera generar al paciente, porque esto impacta directamente en la mortalidad. Entonces habría que controlar la presión de distensión y la presión meseta. ¿Cómo se calculan estas? Se calculan haciendo la pausa inspiratoria, ¿sí? Esta página se puede descargar, es un PDF de 2 hojas, donde vienen todas las recomendaciones que hay para manejo de paciente con distrés respiratorio, y viene esta gráfica donde podemos ir titulando el PIC y la FIO2. Originalmente, esta salió del artículo que les mencionaba del año 2000, y se puede iniciar con un PIB bajo y una FIO2 elevada para pacientes con síndrome de distrés respiratorio leve moderado, y de acuerdo a las guías de la OMS nos dice que para COVID pudiéramos considerar para pacientes con SARS moderado a severo, utilizar la gráfica de PIB alto, ¿verdad? Aquí voy a hacer la pausa. La clasificación entre leve, moderado y severo, recuerden que la vamos a hacer con la PAFI, es la presión arterial de oxígeno dividida entre la fracción inspirada de oxígeno del paciente. En este caso, la FIO2, que es la fracción que se le está administrando, es de 50%, que en fracción es 0.5, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos se divide la presión arterial de oxígeno entre la FIO2 para que nos dé la PAFI o Kirby, el índice de Kirby. Y el leve sería entre 200 y 300, moderado entre 100 y 200, y pues abajo de 100 severo, ¿verdad? Sin embargo, regularmente con pacientes que tengan abajo de 150 de Kirby ya podemos ir considerando pasarnos a titular por esta parte. Yo recomendaría, y es una recomendación muy, muy personal,
que esta se puede imprimir, se descarga de esta página, ¿sí? Ahí viene en la parte de herramientas, y se descarga, y tenerla a un ladito del ventilador, o por ahí tenerla muy a la mano, para ir titulando el PIP. ¿Y cómo sería? Supongamos que se acaba de intubar el paciente, porque pues estamos hablando de los parámetros iniciales, y resulta que en la gasometría que nos entregaron cuando se intubó el paciente, tenía una saturación, o tiene actualmente el paciente una saturación de 85 y tiene una FIO2 programada en el ventilador de 50, no sabemos cuánto PIB le vamos a titular. La presión meseta que se marca es de 21, entonces nada más recordar que idealmente menor de 25, pero no más de 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si esto fuera un caso leve, podemos comenzar ubicando aproximadamente la FIO2 en la que se encuentra es aquí, en punto 5. Entonces, podemos comenzar con un PIB de 8 o con un PIB de 10. Y eso, ¿cómo vamos a ver estos cambios? Lo que vamos a buscar es que el paciente mejore su saturación entre 88 y 94. ¿Sí? Los pacientes con COVID, con SARS, no se van a morir de hipoxemia. Entonces, no queramos que estén saturando por arriba de 96, en 100. Si satura 89 está bien, o sea, bueno, por lo menos los artículos que leímos y la revisión que hicimos de las estadísticas pasadas nos dicen que de esto no se van a morir. O sea, es decir, si está, mientras mantengamos una saturación de oxígeno de 88 para arriba, no hay ningún problema. Puede ser de 89, puede ser 90, está bien, ¿sí? Entonces, se puede titular, por ejemplo, aquí el PIB para mantener entre 88 y 94. Entonces, el PIB que le vamos a suponer, aquí comenzamos con 8.10. Si inicialmente al abrir con un PIB de 8, el paciente no logramos los objetivos, subiríamos el PIB a 10. No logramos el objetivo, subimos la FIO2 a 60%. No logramos el objetivo, aumentamos la FIO2, después aumentamos el PIB, y así nos vamos escalando. Pero sí quiero ser claro aquí en una cosa: la mortalidad de los pacientes, en relación al PIB, recomiendan que no se debe dar más de 15 de PIB. La mayoría de los autores recomiendan que para estos pacientes se dé entre 10 y 15, ¿sí? Porque PIBs menores de 10 pueden aumentar la mortalidad, o PIBs mayores de 15 pueden aumentar la mortalidad. Entonces, dependiendo de, ¿verdad? Si en este caso el paciente tuviera un caso, un SARS moderado severo, la OMS recomienda utilizarlo a titular en esta otra gráfica que viene junto. Entonces, si fuera este el caso, entonces tendríamos que considerar que para una FIO2 de 0.5, pudiéramos estar disminuyendo un poco la FIO2, tal vez comenzar con una FIO2 de 0.3, tener el PIB en 10. Si no logramos el objetivo, pues ir aumentando el PIB hasta que logremos el objetivo de 88 a 94. Ok. Tenemos, esta es la gráfica que les mencionaba. Esta gráfica es la que se va a generar cuando hacemos la pausa inspiratoria de 1 a 3 segundos, y vamos a poder medir la presión meseta. Les mencionaba que no debe ser mayor de 30, idealmente menor de 25. Un pico no debe ser mayor de 31. Y bueno, el PIB lo vamos a titular de acuerdo a la FIO2 que deseamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué monitoreo debemos de llevar? Bueno, esto ya es más para el seguimiento del paciente de ventilación, pero nada más para que lo tomen en cuenta. Habrá que estar vigilando las presiones, porque pues son las que están relacionadas directamente con la mortalidad, y son las que en esta modalidad de ventilación por volumen no vamos a poder controlar. Aún así, les menciono que es la modalidad que está recomendada para los pacientes con SARS. Obviamente, gasometrías en la medida de lo posible. Yo sé que no todas las unidades van a tener disponible para estar tomando gasometrías, pero pues por lo menos ir titulando con la saturación. Existe también, cuando no tenemos las posibilidades de estar checando la gasometría, podemos hacer perdón, aquí es al revés, sería la SAFI. Bueno, aquí quedó en esta forma porque originalmente
que yo me quería referir es a que debemos estar vigilando la FiO2 y estar vigilando la saturación de oxígeno. Pero una alternativa, si no tenemos gasometrías arteriales, es hacer la SAFI, que la SAFI sería utilizar la saturación del paciente por pulsoximetría en la FiO2. La SAFI está demostrada que también es un equivalente para catalogar al paciente y pues es también de utilidad en caso que no tengamos gasometrías. Claro que los parámetros cambian un poco, pero bueno, es una alternativa para algunas unidades que no tengamos a la mano gasometrías. En los pacientes hay que tener cuidado de otro tipo de manejo integral. Obviamente no es parte de la plática, lo comprendo, pero nada más, tal vez yo creo que van a tener alguna plática del manejo integral asociado a la ventilación, ¿verdad? Que involucra elevar la cabecera del paciente, considerar que si a pesar de el manejo de ventilación protectora del paciente sigue con PAFIs por abajo de 150, considerar la ventilación en prono, que debemos de tener al paciente con adecuada pseudoanalgesia, en dado caso que el paciente requiera o no tenga el objetivo de índice de Kirby o de PAFI adecuados, al pronarlo, considerar también el bloqueo neuromuscular, que se utiliza cisatracurio de 2 a 24 horas. El protocolo de restricción de líquidos, bien importante, porque si se aumenta, está asociado a la mortalidad, el aumento de las cantidades de volumen. Y bueno, pues el monitoreo del ventrículo derecho, en el dado caso que las presiones aumenten mucho. Yo les recomiendo informarse, como decía el doctor Miguel, el doctor Víctor, que en la página de la Coordinación de Educación y Salud van a poder encontrar mucha información adecuada para este tema. Pero bueno, me voy a aventar el comercial y creo que aquí cometí el pequeño error de no decir la frase inicial de todas las charlas, pero es totalmente, no hay ningún conflicto en esta presentación de interés, pero es una recomendación que les doy. En YouTube, yo les recomiendo seguir el canal del grupo de trabajo de Avento, dirigido por el doctor Orlando, el doctor Eder, que tienen muchos videos para programación de ventilación de manera general y también para programación de ventilación específicamente en COVID. Ellos tienen buenos videos, yo les recomendaría en YouTube seguirlos y ver los videos que tienen. También los han hecho en coordinación con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. En su celular pueden descargar esta app, es una app de Avento, yo la he usado en Android. ¿Y para qué sirve? Aparte de que trae, ahorita les voy a decir, se pueden descargar unas tarjetas que te pueden servir para traerlas a la mano, si se te olvida todo lo que vimos en la plática, y aparte trae las fórmulas. Es decir, si tú traes tu cinta métrica, mides al paciente, ahí puedes, a través de las fórmulas, identificar el peso ideal o en este caso el peso predicho. También te permite calcular el CO2 esperado de acuerdo al bicarbonato y la frecuencia esperada de acuerdo al CO2 esperado que quieres. Existen también estas páginas que son simuladores. Obviamente esto es propiamente para los ventiladores de esta marca, pero New England sacó abierto al público este programa de simulación donde puedes interactuar con un simulador de ventilador para tener un paciente con COVID y que tú puedas ver las modificaciones en los parámetros. Obviamente, este también tiene una app que puedes descargar y puedes ir utilizándolo para simular la ventilación. Les dejo aquí mi Twitter, mi correo y un canal de YouTube donde también subo videos en ocasiones en relación a temas relacionados con emergencias en general. Bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o si me permite, doctor, yo sé que me pasé un poco con el tiempo, pero me gustaría compartirles nada más así de manera muy rápida y puntual. Estas son las tarjetas digitales que pueden todos descargar, están en internet de la página de este grupo de trabajo de Avento.
donde van a poder tener acceso a dosis de medicamentos y cualquier cosa de la programación. También aquí se encuentra la parte de lo que les mencionaba para la simulación, donde pueden acceder a los simuladores, ¿sí? Es muy sencillo, de verdad es práctico, les sirve para por lo menos practicar de manera inicial la ventilación mecánica y en este caso adulto hombre. Aquí comenzamos y aquí podemos estar viendo de manera simulada los gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso lo programaríamos aquí por volumen y aquí elegimos, aquí ustedes pueden elegir los parámetros que deseen y aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo tenemos la gráfica de presión, tiempo, flujo y volumen. ¿Sí? Este es un modo de ventilación asisto control volumen. Y aquí ustedes pueden estar viendo los parámetros o ir modificando qué pasa si aumento el PIB, qué pasa si aumento el PIB, ver cómo aumenta la presión pico. Bueno, entonces esto les puede ser de utilidad. Y también en esta parte pueden elegir a un paciente con síndrome de distrés respiratorio para evaluar también los casos, ¿verdad? Entonces, las cartillas de internet son esta la puedes descargar de internet, donde vienen también las recomendaciones para manejo. Y bueno, eso sería todo. Espero que... Muchísimas gracias, doctor. Muy productiva su presentación. Gracias por todos esos herramientas y elementos que nos está compartiendo en la final de la misma. Compañeros, les recuerdo el método para las preguntas a través del chat. Si quieren participar, pueden levantar la mano. Hay esa opción de levantar la mano para para ceder la palabra a través del micrófono. O podemos hacer preguntas a través del WhatsApp. Ya saben que ya tienen por ahí el número de teléfono del doctor Víctor Efraín. Vamos a dar un momento para ver que si escriben preguntas, comentarios, lo que quieran. Ay, disculpen si fue muy larga, era de 20 minutos y creo que me excedí. No, para nada, doctor, al contrario. Es que tuve que Agradecer, repetir. mientras empiezan a escribir sus preguntas, eh, agradecerles a todos los que se reconectaron de la caída. Bueno, recuperamos a 177 participantes, lo cual quiere decir que hay un gran interés, lo cual les agradecemos mucho su participación porque pues esto es para ustedes. Hay una pregunta, la primera pregunta dice, ¿se ha visto que los pacientes se benefician con la pronación temprana? ¿Tiene alguna experiencia de pronación en urgencias, ya que en muchos hospitales es muy complicado en el servicio de urgencias? Bueno, la verdad es muy interesante la pregunta porque es toda una situación lo que es la pronación. Nosotros hemos pronado pacientes en urgencias. Tenemos experiencia en pacientes con SARS, más ahorita no hemos pronado en COVID todavía, pero sí hemos pronado pacientes en urgencias. Tienes que tener un equipo bien entrenado. Primero, yo creo que sería cuándo sí, cuándo no. La recomendación es cuando tienes, a pesar de todas las medidas de protección que mencionamos, con volúmenes bajos, PIB titulado, con relación inspiración-expiración adecuada, tratando de evitar presiones elevadas, y aún así tengas PAFIs menores de 150, aquí sí lo ideal es no retrasar la pronación. Hay artículos específicamente para COVID que han demostrado que la pronación temprana y también para SARS en general, que la pronación temprana mejora la sobrevida del paciente. Aquí lo recomendable asociado a la pronación sería meter también un ciclo de relajante muscular, por lo menos 12 a 24 horas, sería con cisatracurio, y mantener todos los demás parámetros. Aquí la situación es que cuando uno está boca arriba, también lo que se genera parte del mediastino corazón genera peso hacia el pulmón.
al pronar se libera parte del preso y ya está bien establecido, distribuye bien toda la ventilación a nivel de ambos campos pulmonares. Entonces sí, la verdad tiene razón el comentario. Lo ideal sería pronar a temprano y la indicación sería que tuvieran PAFIs menores de 150 a pesar de todo el tratamiento que estén dando. Muchas gracias, doctor. En el mismo sentido, preguntan, en pronación, ¿qué tanto influye o afecta la presión intraabdominal? Un poco más en el modo supino, pero obviamente aquí va a depender también de la restricción o el manejo en restricción de líquidos para no o evitar. Recuerden que estos pacientes pueden comenzar a generar edemas y aparte la restricción que yo creo que sería un poco más en pacientes que tienen índice de masa corporal arriba de 40. Con ellos sí sería un poco diferente porque las presiones que se generan sí van a estar determinadas por el aumento en la presión intraabdominal. Pero que la prono genere presión intraabdominal, no he leído nada al respecto. Recomienda la prono temprana. De ahí por aquí, adelantar una pregunta del prono en pacientes no intubados. Sí, específicamente en COVID, se ha encontrado como trabajos observacionales que previo a la intubación se puede, ojo, nada más recordar que la administración de oxígeno recomendada puede ser con cánulas nasales de alto flujo para poder administrar oxígeno. Estaría contraindicado utilizar nebulizaciones o cualquier medio que pueda producir aerosoles o que se tenga una cámara de presión negativa para estos pacientes. Si en dado caso que no se tiene, nada más evitar nebulizar o si se va a poner ventilación mecánica no invasiva, nada más que sea con un adecuado sello. Si no, no es conveniente, es mejor intubar. De hecho, está demostrado que en PAFIs abajo de 200, en realidad, no modifica el curso del paciente inicial con no invasiva. Y eso se demostró desde la influenza. Lo ideal es que si tiene PAFIs bajas, directo manejo con ventilación mecánica. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Dice, en unidades que no cuentan con paraclínicos, pero se puede valorar la presión arterial de oxígeno, ¿se puede manejar ambulatoriamente al paciente y hasta cuándo? Me imagino que para pacientes que se van a casa, ¿no? Supongo que se consultan. Pues ahí el paciente se está monitorizando. Lo que está recomendado es, si entendí bien, sería que el paciente se puede estar monitorizando con el oxímetro en casa. Si ese es el caso, pues nada más que tomar en cuenta que saturaciones por abajo de 90 pudieran requerir que el paciente vaya a manejo hospitalario. Pero si tiene oxímetro para monitorizar un paciente intubado en el área de urgencias, por lo general debería tener, al menos si no tienes posibilidad de gasometría durante los turnos, por lo menos con la monitorización y la pulsoximetría, con eso está bien para ir monitorizando al paciente. Espero haber respondido las preguntas que no entendí muy bien. Sí, muchas gracias, doctor. Por ahí hay José, hay un usuario con nombre José, creo que quiere hablar, parece ser que levantó la mano con toda confianza, si quiere participar. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta es, las preguntas de alto flujo, ¿qué podría decirnos de ello al estar en decúbito prono? Bueno, son las recomendadas ahorita para administrar oxígeno a los pacientes que tengan saturaciones por abajo de 88 o pacientes que no estén intubados y que regularmente obviamente tendrías que tener una gasometría para, digamos, pacientes sintomáticos, pero que no traigan SARS moderado severo. En esos casos, el paciente debe estar con ventilación mecánica.
Pudiera ser que en etapas iniciales, si comienza con PAFIs menores de 300, como un cuadro leve, con puntas de nasales de alto flujo, que no son las puntas, de hecho nosotros no tenemos, yo las conozco por hospitales privados aquí en Monterrey. En nuestro área de urgencias no contamos con las puntas nasales de alto flujo, pero pudieran ser de manera inicial. Lo que sí pudiera yo recomendar sería, en dado caso que sea necesario, no retrasar la intubación. Eh, Dice el dicho, ¿no? Si dudas en intubarlo, mejor intúbalo. Claro, yo creo que esta parte es muy importante que acaba de mencionar, y definitivamente pues es un punto crucial, y que determina la brecha tan estrecha entre la vida y la muerte. Y en este sentido, pues todas las preguntas que están haciendo son de gran interés y de gran importancia. Repito, ya vieron también el correo del doctor. Si algunos no alcanzan a poner su pregunta, por favor, no duden en escribirle. La siguiente pregunta se refiere a ¿durante cuánto tiempo se sugiere mantener el bloqueador muscular y cuántos días máximo? Se pueden poner ciclos y inicialmente se comienzan con ciclos de 12 horas a 24. Hay varios trabajos. El que recomienda, por ejemplo, en la OMS, viene que se maneja junto con la pronación, que sería de 12 a 16 horas. Muy bien. Dice, en posición prono, la cabeza, tenerla de lado, influye negativamente. No, de hecho, bueno, hay ya, digamos, diseños especiales para que el paciente pudiera estar en prono. La cabeza regularmente va de lado, pero no afecta la ventilación del paciente. Muy bien. Bueno, pues creo que no tan, ahí algunas preguntas se repiten. Este, Doctor, pues muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos infinitamente su paciencia también y su comprensión a las fallas técnicas. También muchas gracias al ingeniero que una vez más nos sacó a flote en esta situación. Gracias a los demás, por favor. Yo creo que, doctor, le van a escribir muchas personas porque pues el manejo Gracias. el manejo del paciente ya en estado crítico, y paciente intubado, pues por supuesto que va a tener muchas dudas. Muchas gracias a todos. Le cedo el micrófono al doctor Miguel Ángel Martínez. Gracias. Doctor Jaciel Mendoza, muchas gracias de nuevo. Por favor, envíele un cordial saludo al doctor Leopoldo Cervantes Delgadillo, quien fue nuestra vinculación, presidente del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, quien fue el que nos facilitó un ponente tan bueno como usted. Vuelvo a repetir, gracias de todo corazón. Nos va a servir no solamente en esta ocasión, sino, como ya bien lo escuchó, doctor, se planea que esta presentación quede en la página de la Coordinación de Educación en Salud. Ya el día de hoy se van a subir las presentaciones previas y lo de ustedes esperemos que se suban en el transcurso del fin de semana. Muchísimas gracias, doctor. Carlos, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, para finalizar esta sesión, les comento que el día lunes, ahorita igual les voy a mandar la tarjeta del programa. Nuestro siguiente tema del día lunes es identificación y abordaje temprano de datos de alarma y gravedad del paciente COVID-19 por parte de la doctora Leslie Velarde. Será a las 3 de la tarde. Les voy a hacer, en el transcurso de la tarde, les voy a hacer llegar la tarjeta con el vínculo y la liga para que por favor el día lunes participen todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero.